días a todas, a todos. Hoy nos ocupa este nuevo tema, la escuela neoclásica o también llamada escuela marginalista. Bien, a finales del siglo XIX se produce la segunda revolución industrial. Esto significó grandes avances técnicos en la navegación, los ferrocarriles, el descubrimiento de la electricidad. Se produce una gran concentración económica, la clase obrera está organizada en sindicatos y o partidos políticos, y en ese momento hay dos grandes potencias hegemónicas de referencia que son Gran Bretaña y Estados Unidos. En este momento nace en los centros académicos de Europa Occidental una nueva corriente de pensamiento, que es la que domina en la actualidad a toda la academia y que también domina a gran parte del establishment, por lo menos hasta antes de la pandemia. Luego veremos. Sus exponentes fueron Walras, Jevons, Menger, pero sin dudas Alfred Marshall fue su principal exponente. Este nuevo paradigma va a desconocer las clases sociales y por lo tanto también el conflicto social de intereses. La economía política deviene en economía a secas, centrando su análisis en el individuo, un individuo que tiene necesidades que debe satisfacer a partir de recursos que son limitados, que son escasos. Por lo tanto, el problema central de la economía para la escuela neoclásica será cómo maximizar esa satisfacción de necesidades con recursos escasos. La economía entonces propone formular leyes universales más allá del momento histórico y las matemáticas pasan a ser el lenguaje de interpretación de los fenómenos económicos. Bueno, el mercado o los mercados aparecen para los neoclásicos como el más apropiado organizador de la actividad económica y por lo tanto el mejor asignador de recursos. ¿Qué significa esto del equilibrio de los mercados? Allí, digamos que los neoclásicos retoman la ley de Say, que es un clásico, que decía que toda oferta tiene su propia demanda o genera su propia demanda. Tenemos por un lado a los oferentes de bienes y servicios que buscarán vender la mayor cantidad de bienes a los niveles de precios más altos. Esto conformaría la curva de oferta. Por otro lado tenemos a los demandantes o consumidores que intentarán adquirir la mayor cantidad de bienes al precio más bajo posible. Sería la curva de la demanda. El punto de encuentro entre estas dos curvas, oferta y demanda, estipula el precio de equilibrio. A ver, esto dicen los marginalistas que solo puede suceder sin la intervención del Estado, los sindicatos o los monopolios. Ahora bien, según esta escuela, cada individuo posee un factor, tierra, trabajo o capital, a los que les corresponde como retribución, renta, salario y ganancia respectivamente. ¿Cómo se determina la retribución de los factores productivos? O lo que sería la distribución del ingreso. ¿Cómo sería? Los neoclásicos dicen que esta retribución será en función de la contribución marginal que realicen al producto. O sea, qué contribución hacen al proceso productivo. Y esto conforma una ley, la ley de los réditos decrecientes, que implica que dados los tres tipos de factores, tierra, trabajo y capital, en la medida que aumenta la participación de un factor, manteniendo a los otros constantes, los réditos obtenidos por ese factor decrecen.
Bueno, expliquemos un poquito más qué significa esto de la ley de los réditos decrecientes. Lo que estamos diciendo es que el rendimiento de cada unidad adicional del mismo factor dentro del sistema productivo va a ir decreciendo progresivamente. Voy a usar un ejemplo. Tengo un galpón con una máquina que produce bolsas y tengo 2 trabajadores que completan 2 turnos, uno a la mañana y otro a la tarde. Decido contratar un tercer trabajador que hace un turno a la noche. Entonces he mantenido los factores constantes, tierra y capital, el galpón y la máquina, y he adicionado una unidad más del factor trabajo. Decido contratar un cuarto trabajador, pero la verdad es que la máquina está ocupada todo el día. Entonces, ese cuarto trabajador tendrá poco que hacer, quizás cubra a alguno si se enferma, haga algún trámite, algún mandado. Entonces, lo que tengo allí es que el rendimiento de esa unidad adicional del factor trabajo que he incorporado al sistema productivo decrece, ¿sí? O sea, rinde menos que el primero y el segundo trabajador. Veamos ahora otro concepto interesante que es la ley de utilidad marginal decreciente. ¿Qué establece esta ley? Que el consumo de un bien proporciona menor utilidad adicional cuanto más se consume, manteniendo el consumo de los otros bienes constantes. Nuevamente un ejemplo. Tengo sed, tomo un vaso de agua. ¿Sí? Tengo un poco más de sed, tomo un segundo vaso de agua. Sigo teniendo un poco de sed, tomo un tercer vaso de agua. Ese tercer vaso de agua no me proporciona la misma utilidad que el primer vaso de agua, cuando tenía mucha sed. Ese tercer vaso de agua me proporciona una menor utilidad. Sigo tomando agua porque tengo un poco de sed, tomo un cuarto, un quinto vaso de agua. Posiblemente allí ya tenga ganas de comer algo, de comer una galletita, por ejemplo. Lo que estoy significando es, un bien proporciona una utilidad, pero a medida que ese bien, o sea, que yo siga incorporando unidades de ese bien, su utilidad marginal va a decrecer y voy a necesitar consumir otros bienes. Bueno, antes de comenzar con lo que significa la teoría subjetiva del valor, recordemos primero la teoría del valor trabajo que vimos con los clásicos, con Smith, especialmente con Ricardo, y que Marx retoma. La teoría del valor trabajo se centra justamente en el trabajo y los trabajadores. Es objetiva porque se toma justamente el trabajo humano como una medida constante, permanente y objetiva que permite medir el valor de los bienes y servicios de la economía. ¿De qué estamos hablando? Se trata del tiempo socialmente necesario para la producción de bienes y servicios. Es básicamente una categoría social. El trabajo es siempre trabajo con otros, con otras. De ahí que es una relación social, que el concepto se basa en una relación social, las relaciones sociales de producción. La teoría subjetiva del valor se centra en la utilidad, o sea, en la utilidad que le da un sujeto a un bien, a la satisfacción que ese bien le otorga. Cómo ese bien es valorado subjetivamente por la persona. Pretende ser ahistórica. ¿Qué significa esto? Que no importa el tiempo histórico, sino que persiste más allá de él, más allá del tiempo y más allá del modelo de producción esclavista,
medieval, capitalista. ¿Y por qué se dice que es marginalista? Porque se está referenciando a una relación entre un elemento separado o marginal y el todo. Es considerada subjetiva porque remite al consumidor y a sus percepciones y opiniones particulares individuales. Bueno, para finalizar, la escuela neoclásica o marginalista es un nuevo paradigma que lee la realidad social y económica de una manera diferente, que rompe con la teoría clásica, aunque toma algunas cuestiones de la teoría clásica, y rompe con el marxismo, al cual desconoce totalmente. Por lo tanto, también desconoce el conflicto de clases. Por un lado, postula leyes universales que intentan dirimir la cuestión en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los individuos a partir de recursos que siempre son escasos. Es una teoría que se basa en el individuo, en su deseo, en las necesidades que tiene y en la satisfacción de esas necesidades. Aparece el mercado como el mejor organizador del proceso productivo y distributivo. O sea, esto significa de alguna manera que la iniciativa privada está puesta como un eje fundante de esta escuela. Y también construye una teoría subjetiva del valor diferente a la teoría del valor trabajo, que centra su análisis en el individuo y en la valoración que hace el individuo de los bienes que le son necesarios, de cómo adquirirlos con los ingresos que tiene. Bueno, hasta aquí espero que haya sido claro y nos volvemos a escuchar y a leer. Hasta luego.